Personajes. No queda duda que Don Quijote de la Mancha es la obra universal de Miguel de Cervantes. Casi todos los especialistas coinciden en que es un fiel reflejo de la sociedad manchega, y algunos autores la definen como el mejor cuadro o fotografía de la Mancha de los siglos XVI y XVII. Partiendo de estas hipótesis, podemos decir que la única referencia en la obra en torno a la hoy ciudad de Alcázar de San Juan aparece en el capítulo 9 de la segunda parte del Quijote, donde hay una cita en la que se hace referencia a un alcázar, como en la llegada de Sancho y Don Quijote a la vecina localidad del Toboso. El propio Quijote dice literalmente: y habiendo andado como 200 pasos, dio con el bulto que hacía la sombra, y vio una gran torre, y luego conoció que el tal edificio no era alcázar, sino la iglesia principal del pueblo, y dijo: con la iglesia hemos topado, querido Sancho. Es una de las pocas citas que hace el Quijote referente a un alcázar, que sería esa gran torre, no era alcázar. Podría ser que Miguel de Cervantes conociera esta antigua villa enclavada en la Mancha. En este segundo bloque de la exposición de gestos y señas cervantinos de 2015, vamos a identificar una serie de personajes que aparecen en las obras de Miguel de Cervantes y que son personas reales vecinos de la antigua villa de Alcázar y se encuentran reflejados en distintos documentos de varios archivos. También vamos a basarnos en la genealogía de Don Quijote, que identificó Ángel Ligero Móstoles en sus investigaciones con Alonso de Aillón, basándose en un documento judicial, el pleito de Villacentenos, y en un conjunto de protocolos notariales, material depositado en el Archivo Municipal de Alcázar. Esta genealogía nos lleva a un pergamino del siglo XV sobre Juan López Caballero, hijo de otro Juan López, este vecino de Alcázar y criado del comendador Diego Bernal. El documento viene a referir cómo pide en 1457 al prior Juan de Valenzuela la cesión en censo infetéutico del paraje Villacentenos. Según Ligero, Alonso de Aillón Gutiérrez de Quesada estaría emparentado con Jerónimo de Aillón y con Juan López Caballero, que era abuelo materno de Jerónimo. Alonso de Aillón Gutiérrez de Quesada estaba casado con Teresa de Mendoza y tuvieron 4 hijos: Sebastián, Clara, María e Isabel. Esta última estuvo casada con Pedro de Cervantes. La esposa Teresa de Mendoza declara en el testamento que su marido había perdido el juicio y nombra como tutor de su hija Clara a su yerno Pedro de Cervantes. En esta noticia apoya Ángel Ligero su idea sobre que Alonso de Aillón Gutiérrez de Quesada es el trasunto de Don Quijote. Volviendo al dato más antiguo, recuperamos a Juan López, que estaba casado con Inés de Cabrera y tuvo con ella 2 hijos, Pedro Barba y Catalina Vela, según descubre el pleito citado. Si ponemos esta noticia en referencia directa con la novela, encontramos en el capítulo 49 de la primera parte que dice: y las aventuras y desafíos que también acabaron en Borgoña los valientes españoles Pedro Barba y Gutiérrez Quijada, de cuya alcurnia yo desciendo por línea recta de varón, venciendo a los hijos del conde de San Polo. Pedro Barba, el vecino de Alcázar que aparece en el pleito de Villacentenos y que heredó en propiedad el paraje a la muerte de sus padres, declara en el mismo pleito que estuvo en Granada. Este Pedro Barba murió soltero en torno a 1509 y sus bienes pasarían a su hermana Catalina Vela, que estaba casada con Garci Pérez de Rivadeneira, del que un testigo del citado pleito de Villacentenos dice que también atendía por un segundo nombre, Juan de la Cuesta, sobrenombre del editor del Quijote. Es, por tanto, la teoría del investigador Ángel Ligero en torno a una serie de documentos en donde, aparte de Don Quijote, aparecen otra serie de personajes que coinciden en nombre con los que aparecen citados en la novela. Personajes estos que corresponden con vecinos de Alcázar.
como es el caso de Juan del Pozo, el arriero que aparece en el capítulo 16 de la primera parte del Quijote, y basa su teoría en esta frase: porque le conocía muy bien y aún quieren decir que era algo pariente suyo. La parentela, según Ligero, le vendría al arriero por la mujer de Juan del Pozo, María la Rubia, hermana de Isabel la Rubia, que estaba casada con Pedro Hidalgo Saavedra y vivía en la actual Plaza de Cervantes, conocida antiguamente como Plaza de las Rubias. En el capítulo 29 de la primera parte del Quijote responde Sancho: yo he visto muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda y Diego de Valladolid. Estos tres personajes aparecen como vecinos de Alcázar. Pedro de Alcalá aparece en un libro de cuentas de propios del ayuntamiento ejerciendo la profesión de verdugo. Juan de Úbeda aparece en diversos documentos y Diego de Valladolid aparece en un protocolo notarial donde indica que ejercía la profesión de batanero en aquella época. Otro personaje es Juan Ricote, que Ángel Ligero lo identifica con Juan Rico, casado con Francisca de Madrid o María Díaz, que sería Francisca Ricota. Este personaje es curioso porque deja de aparecer en la documentación de Alcázar cuando se produce la expulsión de los moriscos. En el capítulo 5 de la primera parte del Quijote dice: mire vuestra merced, señor pecador de mí, que yo no soy don Rodrigo de Narváez, ni el marqués de Mantua, sino Pedro Alonso, su vecino. En este caso son muchas las referencias en torno a este vecino. Todavía hoy en día existe en el término de Alcázar el paraje y la motilla con esta denominación de Pedro Alonso. A los yangüeses, Ángel Ligero los identificaba en su investigación con Juan Yanguas y un tío, hermano de su padre. Este personaje tendría una casa en Veganueva, al suroeste del término municipal de Alcázar, donde pasan diferentes caminos como el de Puerto Lápice, destino de Don Quijote después de su desafortunada aventura de los molinos. Maritolme o Maritormes era la ventera que aparece en la primera parte del Quijote. Según Ligero, se corresponde con la hidalga Isabel de Párraga, relacionada con la familia afincada en Alcázar en el siglo XVI. Se casó de segundas nupcias con Pedro Martín del Moral. Basa su teoría en esta cita del Quijote: y cuéntase de esta buena moza, que jamás dio semejantes palabras que no las cumpliese, aunque las diese en un monte y sin testigo alguno, porque presumía muy de hidalga, y no tenía por afrenta estar en aquel ejercicio de servir en la venta, porque decía ella que desgracias y malos sucesos la habían traído a aquel estado. El análisis de personajes puede ser más extenso, pero sirvan solo estos pocos para hacernos una idea de las coincidencias y similitudes que se dan entre los novelados y los habitantes de la villa en aquellos años. Otros a considerar podrían ser Juan Palomeque, el ventero, Sansón Carrasco, del Quijote, o bien otros personajes que aparecen en otras obras de Miguel de Cervantes, como Gaspar de Barrionuevo y Gaspar de Ávila, que aparecen en su obra Viaje al Parnaso y que también están identificados como vecinos de Alcázar. O bien personajes de una manera u otra relacionados con la localidad de Alcázar, como el inconfundible Diego de Villaseñor, que aparece en el Persiles, junto a los Acuña, muy relacionados con el salitre de Alcázar. Con estos personajes terminamos el segundo bloque de esta exposición celebrada en 2015, emplazándoles a una tercera y última entrega, bloque relacionado con la toponimia de los distintos parajes que existen en el término de Alcázar de San Juan y que están muy relacionados con las obras de Miguel de Cervantes.